Marie-Julie Jahenny, una mística francesa nacida en 1850, es conocida por sus revelaciones proféticas que anunciaban castigos divinos y grandes cambios para la humanidad. Durante su vida, experimentó fenómenos sobrenaturales como los estigmas y éxtasis místicos, a través de los cuales recibió mensajes detallados sobre el futuro. Sus visiones, profundamente conectadas con la fe católica, abarcaron eventos de importancia mundial, incluyendo advertencias sobre la apostasía y la decadencia moral en Francia y más allá. Aunque muchos de sus contemporáneos no comprendían completamente sus mensajes, con el paso de los años, algunas de sus predicciones comenzaron a resonar con eventos globales. Marie-Julie vaticinó desastres naturales, guerras y periodos de caos, siempre enfatizando que estos castigos eran consecuencia de los pecados de la humanidad. Su enfoque principal era advertir a la Iglesia y al mundo sobre la necesidad de regresar a Dios. Lo que hace fascinantes las profecías de Marie-Julie es su conexión con otras grandes revelaciones religiosas de la historia, como las apariciones en Fátima. Estos paralelismos sugieren que su misión era alertar a la humanidad sobre las consecuencias de su alejamiento de la fe, proporcionando no solo advertencias, sino también esperanza en un futuro restaurado bajo un liderazgo divino. Pero antes de seguir, no te olvides de compartir este video con alguien que amas, ya sea por WhatsApp o incluso por Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor al mayor número de personas posible. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres que traiga nuevos videos, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente debo seguir trayendo más estudios completos como este. Ahora, sin más preámbulos, vamos con el video. Las profecías de Marie-Julie Jahenny tienen sorprendentes similitudes con las revelaciones de Fátima, en Portugal, donde en 1917 3 niños recibieron mensajes de la Virgen María. Aunque Marie-Julie había fallecido antes de este evento, sus visiones anticiparon muchas de las advertencias transmitidas en Fátima, como el llamado a la conversión y los castigos que caerían sobre la humanidad si no regresaba a Dios. Esta conexión refuerza la autenticidad de las visiones de Marie-Julie y la urgencia de su mensaje. Uno de los elementos más importantes que vinculan ambas revelaciones es la predicción de grandes castigos globales, especialmente en Francia, un país que Marie-Julie describió como un epicentro de la decadencia moral. Las profecías de Fátima también mencionaron castigos divinos si la humanidad no se arrepentía, haciendo eco de las advertencias que Marie-Julie había compartido décadas antes. Estas similitudes sugieren un patrón profético en el que Francia juega un papel crucial en el destino del mundo. La interconexión entre estas dos grandes figuras místicas es un recordatorio de que los mensajes celestiales no ocurren de manera aislada. Las advertencias dadas a Marie-Julie y las de Fátima forman parte de un mismo tejido profético, llamando a la humanidad a la conversión y alertando sobre las graves consecuencias de ignorar el llamado divino. Uno de los aspectos más intrigantes de las profecías de Marie-Julie Jahenny es su predicción relacionada con los Juegos Olímpicos de París. Según algunos estudiosos, ella mencionó que eventos en París ofenderían gravemente a Dios, lo que podría estar relacionado con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024. Durante esta ceremonia, se presentaron imágenes que muchos consideraron blasfemas, como representaciones de figuras religiosas de manera inapropiada y provocadora.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La ceremonia incluyó referencias a la famosa obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena, con figuras desnudas y semidesnudas, lo que generó críticas por parte de aquellos que vieron en esto una ofensa directa a lo sagrado. Además, se mostraron imágenes de una diosa sin cabeza y con las alas rotas, algo que muchos interpretaron como un símbolo de la decadencia y el rechazo de valores espirituales en el mundo moderno. Estas escenas no solo generaron controversia, sino que también parecieron cumplir lo que Marie-Julie había advertido sobre el declive moral de Francia. Para los creyentes en las profecías de Marie-Julie, estos eventos no son meras coincidencias, sino señales de que las advertencias divinas están comenzando a materializarse. La pregunta que surge es, ¿qué castigos seguirán a estas ofensas públicas contra Dios? Según las visiones de Marie-Julie, las consecuencias serán severas si el mundo no se arrepiente. Marie-Julie Jahenny predijo que Francia, al ser la hija mayor de la Iglesia, caería primero bajo los castigos divinos por su apostasía y pecados. Según ella, Francia traicionaría su misión sagrada de proteger la fe católica, rechazando su legado espiritual y abrazando una vida de pecado y secularismo. Esta traición, según sus visiones, desencadenaría una serie de desastres naturales y sociales en todo el país, marcando el comienzo de un castigo divino que se expandiría por el mundo. Entre los castigos profetizados, Marie-Julie mencionó terremotos devastadores, plagas y la destrucción de ciudades enteras por incendios e inundaciones. París, la capital de Francia, sería un epicentro de destrucción, ardiendo en llamas como resultado de su rechazo a Dios. Estas visiones retratan un futuro sombrío para el país, en el que la violencia, el caos y la muerte se apoderarían de la nación. Sin embargo, Marie-Julie también dejó claro que estos castigos no serían el final de Francia, sino un medio de purificación. Después de la destrucción, surgiría una nueva era de fe bajo el liderazgo de un monarca sagrado, restaurando la verdadera fe católica y liderando a la humanidad hacia un futuro de paz. Francia, aunque duramente castigada, tendría un papel clave en la renovación espiritual del mundo. Una de las predicciones más impactantes de Marie-Julie fue la llegada de la Era del Pecado, un periodo en el que la humanidad se alejaría drásticamente de Dios, abrazando el materialismo, la decadencia moral y la indiferencia hacia los valores espirituales. Según ella, esta era comenzaría en Francia y se expandiría rápidamente por todo el mundo, afectando tanto a las sociedades como a las instituciones religiosas. Las consecuencias de este alejamiento serían graves, desencadenando castigos divinos de proporciones apocalípticas. Marie-Julie señaló que durante esta era, incluso las madres se volverían indiferentes hacia sus propios hijos, una referencia que algunos interpretan como una premonición del aborto y la decadencia de los valores familiares en la sociedad moderna.
Este periodo también vería la proliferación de ideologías que rechazarían abiertamente a Dios, haciendo que el pecado y la blasfemia se convirtieran en algo común. La indiferencia hacia el sufrimiento de los demás y la búsqueda de placeres materiales caracterizarían esta era oscura. El impacto de esta era del pecado, según Marie-Julie, sería devastador no solo para Francia, sino para el mundo entero. Los castigos que seguirían serían una forma de purificación divina, destinados a llevar a la humanidad de vuelta al camino de la fe. Solo después de una gran tribulación, el mundo tendría la oportunidad de redimirse y regresar a una vida guiada por los valores espirituales y el amor a Dios. Marie-Julie Jahenny profetizó que en la era del pecado, las madres se volverían indiferentes a sus propios hijos, una advertencia que muchos creen que alude a la legalización del aborto en varias partes del mundo. A finales del siglo XIX, cuando Marie-Julie hizo esta predicción, el aborto era una práctica poco común y severamente condenada. Sin embargo, con la legalización del aborto en Europa, a partir de los años 60, su visión comenzó a hacerse realidad, revelando el distanciamiento de los valores morales y la pérdida de respeto por la vida humana. Marie-Julie vinculó esta indiferencia materna con un alejamiento de Dios y con la pérdida de la fe en la santidad de la vida. En sus visiones, veía cómo las madres, que deberían ser protectoras de la vida, comenzaban a desvalorizar la importancia de los niños, influenciadas por una sociedad que promovía la libertad individual por encima de los principios divinos. Esta falta de compasión y amor maternal representaba para ella un signo claro de que la humanidad había entrado en una era de decadencia moral. La legalización del aborto en países como Francia, Alemania e Italia no solo cumplió esta profecía, sino que también marcó un punto de inflexión en la forma en que la sociedad moderna valoraba la vida. Para los seguidores de Marie-Julie, estos cambios fueron una señal clara de los tiempos oscuros que ella había advertido, y una prueba de que la humanidad necesitaba urgentemente regresar a los caminos de Dios para evitar más castigos. Entre las predicciones más aterradoras de Marie-Julie Jahenny están las catástrofes naturales que azotarían a la humanidad como castigo por sus pecados. Ella habló de terremotos masivos que destruirían ciudades enteras, plagas mortales que se propagarían rápidamente y una misteriosa lluvia de sangre que caería del cielo durante 7 semanas. Estos eventos, según sus visiones, no serían fenómenos aislados, sino parte de una serie de cataclismos globales destinados a purificar la tierra. Marie-Julie también mencionó huracanes devastadores y la destrucción de las cosechas, lo que provocaría una hambruna generalizada. Las plagas que ella predijo no solo afectarían a la población humana, sino que también devastarían la vida vegetal y animal, creando un caos en la cadena alimentaria. Estos desastres serían una advertencia final de que el tiempo de arrepentimiento se estaba agotando y que aquellos que no se volvieran hacia Dios sufrirían las consecuencias. Aunque estas profecías parecen apocalípticas, Marie-Julie siempre las presentó como un medio para que la humanidad se purificara. A pesar de la destrucción, aquellos que se mantuvieran fieles a Dios y resistieran la tentación del pecado encontrarían protección divina. Para los creyentes, estos eventos no serían el fin, sino el preludio de un nuevo comienzo en el que la tierra renacería bajo el reinado de la justicia y la paz. Uno de los eventos más conocidos y temidos en las profecías de Marie-Julie Jahenny es la visión de los 3 días de oscuridad. Según ella, este evento marcaría el punto culminante del castigo divino, cuando el mundo entero se sumiría en una oscuridad total durante 3 días.
Durante este tiempo, los demonios serían liberados y vagarían por la tierra, atacando a todos aquellos que no estuvieran protegidos por la fe. Nadie debería abrir las ventanas ni salir al exterior, ya que la sola visión del caos desataría una muerte inmediata. Durante estos días de terror, Marie-Julie advirtió que solo las velas bendecidas ofrecerían luz y que los fieles deberían reunirse alrededor del crucifijo y orar sin cesar. Las casas de los malvados permanecerían en total oscuridad, ya que las velas no se encenderían en lugares donde no hubiera fe. La humanidad estaría completamente a merced de la ira divina, y solo aquellos que confiaran plenamente en Dios sobrevivirían a este juicio final. Aunque esta visión es aterradora, Marie-Julie también profetizó que los 3 días de oscuridad no serían el fin del mundo. Después de este periodo de purificación, un nuevo amanecer llegaría para aquellos que resistieran la prueba. Este evento sería el inicio de una nueva era de fe, donde la humanidad, habiendo sido purificada de sus pecados, volvería a vivir en armonía con los preceptos divinos. Después del caos y la destrucción profetizados por Marie-Julie Jahenny, habría esperanza para la humanidad en la forma de un rey divino. Este monarca sagrado, elegido por Dios, se levantaría de las cenizas de un mundo devastado para liderar una era de renovación espiritual y paz. Según las visiones de Marie-Julie, este líder no sería solo un rey político, sino también un faro de fe, guiando a las naciones de vuelta al camino de la justicia y restaurando el orden divino. El surgimiento de este rey marcaría el fin de la era del pecado y el comienzo de un nuevo ciclo de prosperidad espiritual. Bajo su liderazgo, la humanidad se reconciliaría con Dios y las barreras entre las diferentes religiones serían eliminadas. Las naciones se unirían bajo la bandera de la fe verdadera y los castigos divinos cesarían, ya que el mundo habría sido purificado de la maldad que lo había corrompido. Este futuro prometido por Marie-Julie no sería solo un periodo de paz superficial, sino una transformación completa del corazón y la mente de la humanidad. El Rey Divino restauraría los valores cristianos y guiaría al mundo hacia una vida más sencilla, centrada en la fe y la devoción a Dios. Este renacimiento espiritual sería el mayor legado de los tiempos de tribulación y señalaría el inicio de un reino de amor y justicia en la tierra. En las profecías de Marie-Julie Jahenny, Francia desempeña un papel crucial como el epicentro de los castigos globales. Siendo la hija mayor de la Iglesia, Francia fue bendecida con un rol especial en la protección y promoción de la fe católica. Sin embargo, su rechazo a la monarquía sagrada y su alejamiento de Dios la colocaron en el centro de los castigos divinos. Según Marie-Julie, Francia sería la primera nación en sufrir los desastres profetizados antes de que estos se expandieran al resto del mundo. París, en particular, sería escenario de una gran destrucción. La ciudad, símbolo del poder y la influencia de Francia, se vería devastada por incendios, terremotos y caos social. Marsella también enfrentaría una terrible desgracia marcada por desastres naturales y la violencia. Estas ciudades serían solo las primeras en caer, ya que los castigos pronto se extenderían a otras partes del país y luego del mundo. El castigo de Francia, sin embargo, no sería el final de la nación. Marie-Julie predijo que después de la purificación, Francia sería restaurada bajo el liderazgo del Rey Divino y una nueva era de paz y fe se establecería. Francia, habiendo sido la primera en caer, también sería la primera en renacer como un faro de luz para el resto del mundo, guiando a otras naciones hacia la reconciliación con Dios.
Marie-Julie Jahenny profetizó una serie de eventos catastróficos que llevarían a la destrucción de ciudades enteras, no solo en Francia, sino también en el resto del mundo. En sus visiones, vio cómo el caos se apoderaría de las naciones y la violencia se convertiría en una constante. Las ciudades, que simbolizaban el progreso y la civilización, serían arrasadas por terremotos, incendios y otros desastres naturales, resultado directo de los pecados de la humanidad. Esta ola de destrucción no solo afectaría las infraestructuras físicas, sino también el tejido social. Marie-Julie habló de un colapso del orden público, en el que las personas se enfrentarían entre sí, creando un ambiente de anarquía. Las armas y la violencia llenarían las calles, y aquellos que intentaran mantener la paz se verían impotentes ante la magnitud del caos. En su visión, la violencia no tendría fronteras, afectando tanto a los países desarrollados como a los más pobres, y ninguna ciudad quedaría completamente a salvo. Aunque estas imágenes de destrucción son aterradoras, Marie-Julie también enfatizó que este periodo de violencia y desolación sería temporal. Sería una forma de purificación en la que la maldad se destruiría a sí misma, allanando el camino para un renacimiento espiritual. Tras la ola de violencia, vendría un tiempo de paz, liderado por aquellos que hubieran permanecido fieles a Dios durante los tiempos más oscuros. En las profecías de Marie-Julie Jahenny, la purificación de la tierra sería uno de los eventos más importantes del fin de los tiempos. Durante este proceso, los enemigos de Dios serían derrotados y eliminados, permitiendo que la humanidad reestableciera una conexión más profunda con lo divino. Según Marie-Julie, este proceso de purificación no sería fácil ni rápido. Habría sufrimiento, destrucción y pérdida, pero todo serviría a un propósito mayor, la redención del mundo. Los 3 días de oscuridad jugarían un papel central en esta purificación, ya que durante ese tiempo las fuerzas del mal serían liberadas para probar la fe de la humanidad. Aquellos que no estuvieran preparados espiritualmente sucumbirían, mientras que los fieles serían protegidos por la gracia divina. Marie-Julie predijo que, después de estos 3 días, la tierra se vería transformada. Los pecadores serían erradicados, y solo aquellos que se hubieran mantenido leales a Dios sobrevivirían para ver el nuevo amanecer. Este periodo de purificación culminaría con la derrota de los enemigos de Dios, tanto espirituales como terrenales. Los falsos líderes, los corruptos y aquellos que se hubieran opuesto a la fe serían derrocados, permitiendo que un nuevo liderazgo guiara al mundo hacia una era de paz. Marie-Julie veía en esta purificación no solo un castigo, sino una oportunidad para la humanidad de redimirse y retornar a una vida guiada por la fe y los principios divinos. A lo largo de su vida, Marie-Julie Jahenny fue testigo de numerosos milagros, los cuales fortalecieron su misión como profeta y sierva de Dios. Desde una edad temprana, comenzó a experimentar fenómenos sobrenaturales como visiones, éxtasis y los estigmas, que la convirtieron en una figura mística reconocida en su tiempo. Sus visiones, que continuaron hasta su muerte, fueron siempre detalladas y precisas, muchas de ellas anticipando eventos que luego se cumplieron con exactitud. Marie-Julie no solo recibió mensajes divinos, sino que también fue testigo de curaciones milagrosas, tanto en su vida como en las de quienes la rodeaban. En momentos de gran dolor y enfermedad, ella misma fue curada por intervención divina, lo que consolidó su papel como una elegida de Dios para transmitir las advertencias celestiales. Estas experiencias no solo validaron su misión, sino que también atrajeron la atención de personas de todo el mundo que buscaban respuestas y consuelo en tiempos de incertidumbre.
Además de los milagros físicos, Marie-Julie también fue testigo de milagros espirituales. Vio con sus propios ojos la transformación de corazones endurecidos que, gracias a sus oraciones y consejos, regresaron a la fe. Estos testimonios fortalecieron la credibilidad de sus profecías y la convirtieron en una figura de devoción para aquellos que creen en sus visiones sobre el futuro de la humanidad y el papel de la fe en la salvación. A lo largo de la vida de Marie-Julie Jahenny, muchas de sus visiones proféticas se cumplieron en forma de eventos históricos significativos. Uno de los ejemplos más impactantes fue su predicción sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Décadas antes de que estas guerras devastaran Europa, Marie-Julie había advertido sobre conflictos globales que causarían un sufrimiento inmenso y cambios profundos en el orden mundial. Estas guerras fueron vistas por sus seguidores como el cumplimiento de sus advertencias sobre los castigos divinos que caerían sobre la humanidad. Otro evento notable que coincidió con sus profecías fue la pérdida de las colonias francesas, particularmente Argelia. Marie-Julie había advertido sobre la caída de Francia como una potencia colonial debido a su alejamiento de los valores cristianos, y la independencia de Argelia en 1962 fue interpretada como una validación de sus predicciones. Estos eventos históricos demostraron la exactitud de sus visiones y reforzaron la idea de que los castigos divinos se manifestarían en hechos concretos si la humanidad no cambiaba su curso. Las conexiones entre sus visiones y los eventos del mundo moderno continúan fascinando a quienes estudian sus profecías. Para sus seguidores, las guerras, los desastres naturales y los cambios sociales que ella predijo son una advertencia clara de que el mundo se dirige hacia un punto crítico y que las palabras de Marie-Julie siguen siendo relevantes en la actualidad. Su legado continúa siendo un faro de advertencia y esperanza para aquellos que buscan entender los tiempos que vivimos. Durante sus visiones y éxtasis, Marie-Julie Jahenny recibió numerosos secretos divinos que, según ella, solo serían comprendidos plenamente en los tiempos finales. Estos misterios, transmitidos por Jesucristo y la Virgen María, incluían advertencias sobre el futuro de la humanidad, la Iglesia y el mundo. Marie-Julie habló de un tiempo en el que los secretos de su corazón serían revelados para guiar a los fieles a través de los momentos más oscuros de la historia humana. Uno de los secretos más intrigantes es la conexión entre su misión y la de otros visionarios como los niños de Fátima. Marie-Julie sugirió que sus revelaciones formaban parte de un plan divino más amplio, en el que distintas figuras proféticas alrededor del mundo recibirían fragmentos del mismo mensaje. Estos misterios no solo hablaban de los castigos que caerían sobre la tierra, sino también de la esperanza que seguiría a estos tiempos de tribulación. Aunque no todos los secretos fueron completamente revelados en vida de Marie-Julie, aquellos que fueron transmitidos apuntan a un futuro de redención y renovación espiritual. Sus palabras siguen siendo estudiadas hoy por aquellos que buscan comprender el destino del mundo y el papel de la humanidad en el plan divino. Estos misterios continúan inspirando devoción y fe, recordando a todos que incluso en los tiempos más oscuros siempre hay una luz de esperanza. Marie-Julie Jahenny profetizó una serie de eventos catastróficos que llevarían a la destrucción de ciudades enteras, no solo en Francia, sino también en el resto del mundo. En sus visiones vio cómo el caos se apoderaría de las naciones y la violencia se convertiría en una constante. Las ciudades, que simbolizaban el progreso y la civilización, serían arrasadas por terremotos, incendios y otros desastres naturales, resultado directo de los pecados de la humanidad.
Esta ola de destrucción no solo afectaría las infraestructuras físicas, sino también el tejido social. Marie-Julie habló de un colapso del orden público, en el que las personas se enfrentarían entre sí, creando un ambiente de anarquía. Las armas y la violencia llenarían las calles, y aquellos que intentaran mantener la paz se verían impotentes ante la magnitud del caos. En su visión, la violencia no tendría fronteras, afectando tanto a los países desarrollados como a los más pobres, y ninguna ciudad quedaría completamente a salvo. Aunque estas imágenes de destrucción son aterradoras, Marie-Julie también enfatizó que este periodo de violencia y desolación sería temporal. Sería una forma de purificación en la que la maldad se destruiría a sí misma, allanando el camino para un renacimiento espiritual. Tras la ola de violencia vendría un tiempo de paz, liderado por aquellos que hubieran permanecido fieles a Dios durante los tiempos más oscuros. En las profecías de Marie-Julie Jahenny, la purificación de la tierra sería uno de los eventos más importantes del fin de los tiempos. Durante este proceso, los enemigos de Dios serían derrotados y eliminados, permitiendo que la humanidad restableciera una conexión más profunda con lo divino. Según Marie-Julie, este proceso de purificación no sería fácil ni rápido. Habría sufrimiento, destrucción y pérdida, pero todo serviría a un propósito mayor: la redención del mundo. Los 3 días de oscuridad jugarían un papel central en esta purificación, ya que durante ese tiempo las fuerzas del mal serían liberadas para probar la fe de la humanidad. Aquellos que no estuvieran preparados espiritualmente sucumbirían, mientras que los fieles serían protegidos por la gracia divina. Marie-Julie predijo que, después de estos 3 días, la tierra se vería transformada. Los pecadores serían erradicados, y solo aquellos que se hubieran mantenido leales a Dios sobrevivirían para ver el nuevo amanecer. Este periodo de purificación culminaría con la derrota de los enemigos de Dios, tanto espirituales como terrenales. Los falsos líderes, los corruptos y aquellos que se hubieran opuesto a la fe serían derrocados, permitiendo que un nuevo liderazgo guiara al mundo hacia una era de paz. Marie-Julie veía en esta purificación no solo un castigo, sino una oportunidad para la humanidad de redimirse y retornar a una vida guiada por la fe y los principios divinos. A lo largo de su vida, Marie-Julie Jahenny fue testigo de numerosos milagros, los cuales fortalecieron su misión como profeta y sierva de Dios. Desde una edad temprana, comenzó a experimentar fenómenos sobrenaturales como visiones, éxtasis y los estigmas, que la convirtieron en una figura mística reconocida en su tiempo. Sus visiones, que continuaron hasta su muerte, fueron siempre detalladas y precisas, muchas de ellas anticipando eventos que luego se cumplieron con exactitud. Marie-Julie no solo recibió mensajes divinos, sino que también fue testigo de curaciones milagrosas, tanto en su vida como en las de quienes la rodeaban. En momentos de gran dolor y enfermedad, ella misma fue curada por intervención divina, lo que consolidó su papel como una elegida de Dios para transmitir las advertencias celestiales. Estas experiencias no solo validaron su misión, sino que también atrajeron la atención de personas de todo el mundo que buscaban respuestas y consuelo en tiempos de incertidumbre. Además de los milagros físicos, Marie-Julie también fue testigo de milagros espirituales. Vio con sus propios ojos la transformación de corazones endurecidos que, gracias a sus oraciones y consejos, regresaron a la fe. Estos testimonios fortalecieron la credibilidad de sus profecías y la convirtieron en una figura de devoción para aquellos que creen en sus visiones sobre el futuro de la humanidad y el papel de la fe en la salvación.
A lo largo de la vida de Marie-Julie Jahenny, muchas de sus visiones proféticas se cumplieron en forma de eventos históricos significativos. Uno de los ejemplos más impactantes fue su predicción sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Décadas antes de que estas guerras devastaran Europa, Marie-Julie había advertido sobre conflictos globales que causarían un sufrimiento inmenso y cambios profundos en el orden mundial. Estas guerras fueron vistas por sus seguidores como el cumplimiento de sus advertencias sobre los castigos divinos que caerían sobre la humanidad. Otro evento notable que coincidió con sus profecías fue la pérdida de las colonias francesas, particularmente Argelia. Marie-Julie había advertido sobre la caída de Francia como una potencia colonial debido a su alejamiento de los valores cristianos, y la independencia de Argelia en 1962 fue interpretada como una validación de sus predicciones. Estos eventos históricos demostraron la exactitud de sus visiones y reforzaron la idea de que los castigos divinos se manifestarían en hechos concretos si la humanidad no cambiaba su curso. Las conexiones entre sus visiones y los eventos del mundo moderno continúan fascinando a quienes estudian sus profecías. Para sus seguidores, las guerras, los desastres naturales y los cambios sociales que ella predijo son una advertencia clara de que el mundo se dirige hacia un punto crítico y que las palabras de Marie-Julie siguen siendo relevantes en la actualidad. Su legado continúa siendo un faro de advertencia y esperanza para aquellos que buscan entender los tiempos que vivimos. Durante sus visiones y éxtasis, Marie-Julie Jahenny recibió numerosos secretos divinos que, según ella, solo serían comprendidos plenamente en los tiempos finales. Estos misterios, transmitidos por Jesucristo y la Virgen María, incluían advertencias sobre el futuro de la humanidad, la Iglesia y el mundo. Marie-Julie habló de un tiempo en el que los secretos de su corazón serían revelados para guiar a los fieles a través de los momentos más oscuros de la historia humana. Uno de los secretos más intrigantes es la conexión entre su misión y la de otros visionarios como los niños de Fátima. Marie-Julie sugirió que sus revelaciones formaban parte de un plan divino más amplio, en el que distintas figuras proféticas alrededor del mundo recibirían fragmentos del mismo mensaje. Estos misterios no solo hablaban de los castigos que caerían sobre la tierra, sino también de la esperanza que seguiría a estos tiempos de tribulación. Aunque no todos los secretos fueron completamente revelados en vida de Marie-Julie, aquellos que fueron transmitidos apuntan a un futuro de redención y renovación espiritual. Sus palabras siguen siendo estudiadas hoy por aquellos que buscan comprender el destino del mundo y el papel de la humanidad en el plan divino. Estos misterios continúan inspirando devoción y fe, recordando a todos que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Marie-Julie Jahenny, a lo largo de su vida, experimentó no solo revelaciones divinas, sino también violentos ataques del mal. En sus visiones, mencionó la presencia de fuerzas demoníacas que intentaban desviarla de su misión. Estas apariciones malignas, que tomaban formas aterradoras y grotescas, representaban para ella una constante lucha espiritual. En varias ocasiones, estas entidades intentaron atacarla físicamente, romper objetos sagrados en su hogar e incluso impedirle rezar. Sin embargo, Marie-Julie nunca cedió ante estas manifestaciones malignas. Con la ayuda de su fe inquebrantable y la protección divina, logró resistir cada embestida. Estas experiencias reforzaron su convicción de que la batalla entre el bien y el mal no era solo terrenal, sino también espiritual. Los demonios, según sus palabras, se harían cada vez más fuertes a medida que el fin de los tiempos se acercara.
pero también sería el momento en que Dios mostraría su poder definitivo. Para los seguidores de sus profecías, los ataques demoníacos que Marie-Julie describió son una advertencia de que el mal se intensificará en los últimos días. Esta batalla espiritual, que afecta tanto a individuos como a la humanidad en su conjunto, es un llamado a la preparación y a la perseverancia en la fe. Solo aquellos que confíen plenamente en Dios podrán resistir las tentaciones y el terror que las fuerzas del mal intentarán desatar sobre el mundo. Uno de los aspectos centrales de las profecías de Marie-Julie Jahenny es la advertencia sobre los 3 días de oscuridad, un evento que, según ella, marcaría el clímax de los castigos divinos. Durante este tiempo, la fe sería la única salvación para la humanidad. Solo aquellos que permanecieran firmes en su confianza en Dios y siguieran sus advertencias específicas sobrevivirían a este juicio apocalíptico. Las candelas bendecidas, el crucifijo y las oraciones incesantes serían las armas espirituales que protegerían a los fieles del caos exterior. Marie-Julie enfatizó que, durante los 3 días de oscuridad, el miedo sería la mayor tentación. Los demonios se manifestarían de formas aterradoras para quebrar la voluntad de aquellos que no estuvieran lo suficientemente preparados. La humanidad sería probada hasta el límite, y solo los que mantuvieran la calma y confiaran en la protección divina podrían sobrevivir. Este evento, aunque aterrador, sería una prueba definitiva de la lealtad de los fieles a Dios. A pesar de lo apocalíptico de este escenario, Marie-Julie también ofreció esperanza. Para aquellos que perseveraran en la fe, los 3 días de oscuridad serían solo una transición hacia una nueva era de paz y luz. El fin de la oscuridad marcaría el comienzo de un nuevo amanecer espiritual, en el que el mal sería erradicado y la humanidad podría finalmente vivir en armonía con los designios divinos. La fe sería la clave para atravesar esta prueba y ser testigos del renacimiento de la tierra. Después de los tiempos de tribulación y los castigos anunciados por Marie-Julie Jahenny, la humanidad tendría la oportunidad de renacer y vivir en un mundo transformado por la paz y la fe. Según sus profecías, este periodo de caos y sufrimiento no marcaría el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva era, en la que la humanidad regresaría a sus raíces espirituales. La tierra, purificada por los castigos, sería testigo del surgimiento de una civilización guiada por los principios divinos y el respeto a Dios. El futuro que Marie-Julie vislumbraba sería uno en el que las barreras entre religiones y naciones desaparecerían, ya que todos se unirían bajo la fe en un único Dios. Los líderes terrenales serían sustituidos por un rey sagrado, que gobernaría no solo con justicia, sino también con amor y sabiduría divina. La humanidad, después de haber sido purificada por las tribulaciones, adoptaría una vida más simple, centrada en la devoción y en la comunidad. Este renacimiento no sería solo espiritual, sino también material, ya que las bendiciones divinas traerían consigo un tiempo de abundancia y prosperidad. El mundo, habiendo aprendido las lecciones de sus errores pasados, viviría en paz y armonía bajo el liderazgo de un monarca elegido por Dios. Para Marie-Julie, este futuro prometido era la recompensa por la perseverancia en la fe durante los tiempos más oscuros y representaba la culminación del plan divino para la humanidad. La historia de Miriam, hermana de Moisés y Aarón, es una de fe inquebrantable y liderazgo. Desde su nacimiento, Miriam se destacó por su coraje y determinación, jugando un papel crucial en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Esta narrativa, documentada en los libros del Éxodo y Números, nos sumerge en el dramático viaje de una mujer que enfrentó grandes desafíos y recibió un juicio divino por sus acciones. Pero,
Te pregunto, ¿sabes realmente quién era Miriam y cómo jugó un papel importante en la vida de Moisés? A lo largo de este estudio, comprenderemos de una vez por todas cómo Miriam fue una de las mujeres más importantes de toda la Biblia, y también desvelaremos el misterio que rodea su nombre cuando Moisés creció. El final te sorprenderá. ¿Y desempeñó ella un papel importante en la vida de Moisés? A lo largo de este estudio, comprenderemos de una vez por todas cómo Miriam fue una de las mujeres más importantes de toda la Biblia, y también desentrañaremos los misterios que rodean su nombre mientras Moisés crecía. El final le sorprenderá. Miriam, también conocida como María, nació en una época en que los israelitas eran esclavos en Egipto. A pesar de las adversidades, su familia mantenía viva la esperanza de un futuro mejor, confiando en las promesas de Dios. Desde joven, Miriam mostró una fe profunda y un espíritu fuerte, participando activamente en los rituales y oraciones de su pueblo. El faraón de Egipto, temeroso del creciente número de israelitas, decretó la muerte de todos los recién nacidos varones hebreos. Éxodo 1:22. Este cruel edicto puso en peligro la vida de Moisés, pero la valentía de Miriam jugó un papel decisivo en su supervivencia. Esta historia comienza en las orillas del Nilo, donde Miriam vigilaba atentamente la cesta que contenía a su hermano menor. El coraje de Miriam y su rápida acción aseguraron que Moisés creciera a salvo, permitiéndole eventualmente liderar a su pueblo hacia la libertad. La historia de Miriam no solo nos habla de la fe y la valentía, sino también de las consecuencias de las decisiones y el juicio divino. Este relato es un recordatorio de que incluso los líderes más fuertes pueden enfrentar desafíos y ser llamados a rendir cuentas por sus acciones. Pero antes de seguir adelante, comparte este vídeo con alguien a quien quieras. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas de Dios al mayor número de personas posible. Y si te gustan contenidos como este, comenta abajo: quiero más. Solo así sabré si debo traerte nuevos contenidos. En la época en que Miriam nació, Egipto era una tierra de contrastes. Por un lado, las pirámides se alzaban majestuosamente, desafiando el cielo, y el Nilo nutría las tierras fértiles, haciendo florecer la cultura y la riqueza del imperio. Sin embargo, esta prosperidad no era compartida por todos. Los israelitas vivían en condiciones de esclavitud, forzados a trabajar en la construcción de los monumentos que hoy admiramos. La opresión de los israelitas en Egipto fue una época de gran sufrimiento, pero también de profunda fe. A pesar de las difíciles circunstancias, el pueblo hebreo mantenía viva la esperanza de liberación, confiando en las promesas divinas de un futuro mejor. Miriam nació en este entorno, en una familia que, aunque sometida, no había perdido la fe. La llegada de Miriam al mundo estuvo marcada por una mezcla de desesperación y esperanza. Las profecías hablaban de un liberador que nacería entre los israelitas, llenando de valor y expectativas a su pueblo. Desde pequeña, Miriam se distinguió por su devoción y participación activa en los rituales religiosos, manteniendo viva la llama de la esperanza entre su gente. El contexto histórico y cultural en el que Miriam creció moldeó su carácter y su destino. La opresión y las dificultades no solo forjaron su valentía, sino que también la prepararon para los desafíos que vendrían. Este trasfondo es esencial para comprender la magnitud de sus acciones y la importancia de su papel en la historia de la liberación de Israel. Miriam nació en un período de gran opresión para los israelitas. El faraón de Egipto había decretado que todos los varones recién nacidos hebreos debían ser arrojados al Nilo, con la intención de controlar la creciente población israelita. Éxodo 1:22.
Este edicto sumió a la comunidad hebrea en el temor y la desesperación, pero también despertó un profundo sentido de resistencia y esperanza. En medio de este ambiente hostil, la familia de Miriam decidió desafiar el edicto del faraón. Cuando su madre dio a luz a Moisés, la familia lo ocultó durante 3 meses. Miriam, aún joven, ya mostraba una valentía excepcional, ayudando a su madre a proteger a su hermano pequeño de la amenaza de muerte. La fe y el coraje de Miriam fueron evidentes desde temprana edad. Cuando ya no pudieron esconder a Moisés, su madre preparó una cesta de juncos y la colocó en las aguas del Nilo, confiando en que Dios protegería al niño. Miriam vigilaba de cerca, asegurándose de que su hermano estuviera a salvo, demostrando una vez más su determinación y amor por su familia. Este acto de valentía y fe marcó el comienzo del papel crucial de Miriam en la historia de Moisés y la liberación de los israelitas. Desde su nacimiento, Miriam mostró que estaba destinada a ser una líder y protectora de su pueblo, enfrentando desafíos con una fortaleza y fe inquebrantables. La profecía de que un liberador nacería entre los israelitas llenó de esperanza a un pueblo oprimido. Esta promesa divina inspiraba a los hebreos a mantener su fe y esperar con ansias el día de su liberación. Miriam, nacida en este contexto, creció con la convicción de que su pueblo sería liberado, y su vida se convirtió en un testimonio de esa esperanza. Desde joven, Miriam mostró una fe inquebrantable y una fuerza interior que la distinguían de los demás. Participaba activamente en los rituales y oraciones, manteniendo viva la esperanza de su gente. Su fe no solo la fortalecía a ella, sino que también inspiraba a quienes la rodeaban, recordándoles las promesas de Dios. La promesa de un liberador no solo era un consuelo, sino también una llamada a la acción. Miriam entendió que la fe sin obras es estéril, y por eso se comprometió activamente en la vida de su comunidad. Su liderazgo emergente la convirtió en una figura central en los momentos de mayor dificultad, guiando a su pueblo con sabiduría y valentía. Esta esperanza profética fue un pilar fundamental en la vida de Miriam y en la de todos los israelitas. La fe en la promesa de Dios les daba la fuerza necesaria para resistir la opresión y seguir adelante. Miriam se convirtió en un símbolo de esa esperanza, demostrando que la fe puede mover montañas y que, con valor y determinación, se puede alcanzar la libertad. La primera gran prueba de valentía de Miriam llegó cuando su familia decidió desafiar el edicto del faraón y ocultar a Moisés. Este acto de desobediencia civil era extremadamente peligroso, pero la familia de Miriam estaba decidida a proteger al futuro liberador de su pueblo. Miriam, aun siendo joven, mostró una notable madurez y coraje en este momento crítico. Cuando su madre colocó a Moisés en una cesta en el Nilo, Miriam se encargó de vigilarla. Su corazón latía con fuerza entre el miedo y la esperanza, pero no flaqueó. Observó desde la distancia, confiando en que Dios tenía un plan para su hermano y su pueblo. Este momento crucial mostró la determinación y la fe de Miriam, que serían características definitorias a lo largo de su vida. El plan de Miriam y su familia se encontró con la intervención divina cuando la hija del faraón descubrió la cesta con Moisés. Sin dudarlo, Miriam se acercó a la princesa con una astucia que iba más allá de sus años. Le sugirió que una nodriza hebrea cuidara del bebé, asegurando así que Moisés pudiera ser criado por su propia madre, aunque bajo la protección del palacio. Éxodo 2:7. Este acto de valentía y sabiduría no solo salvó la vida de Moisés, sino que también aseguró su conexión con su herencia hebrea. Miriam, con su rápido pensar y su inquebrantable fe, jugó un papel crucial en el destino de su hermano y, por extensión, en el destino de su pueblo.
Esta primera muestra de valentía fue solo el comienzo de una vida llena de actos de liderazgo y coraje. El faraón de Egipto, temiendo el crecimiento de la población israelita, emitió un edicto brutal. Todos los varones hebreos recién nacidos debían ser arrojados al Nilo. Éxodo 1:22. Este decreto puso en riesgo inmediato la vida de Moisés, quien acababa de nacer. La crueldad del faraón no tenía límites, y el terror se apoderó de las familias hebreas. La familia de Moisés, compuesta por su madre, su padre y sus dos hermanos mayores, Miriam y Aarón, se enfrentó a una decisión desgarradora. Desobedecer al faraón significaba arriesgar sus vidas, pero entregarlo a la muerte era impensable. Decidieron ocultar al bebé, confiando en que Dios protegería a su hijo. Durante 3 meses, la familia mantuvo a Moisés escondido. Miriam, aunque joven, mostró un coraje extraordinario, ayudando a su madre a cuidar del bebé en secreto. La tensión y el miedo constantes pusieron a prueba la fe y la resistencia de toda la familia, pero su determinación nunca flaqueó. Finalmente, cuando ya no podían ocultarlo más, su madre hizo una cesta de juncos, la recubrió con brea para que flotara y puso al bebé en ella. La dejó a la deriva en el Nilo, cerca de la ribera donde sabía que la hija del faraón se bañaba. Miriam se mantuvo vigilante, observando desde la distancia con la esperanza de que Dios interviniera y salvara a su hermano. En el momento crítico en que la hija del faraón descubrió la cesta con Moisés, Miriam dio un paso adelante con una valentía y una rapidez de pensamiento sorprendentes para su edad. Se acercó a la princesa egipcia y le sugirió que llamara a una nodriza hebrea para cuidar al bebé. Éxodo 2:7. Esta propuesta no solo fue aceptada, sino que permitió que Moisés fuera criado por su propia madre durante sus primeros años de vida. La intervención de Miriam en este episodio crucial no solo salvó la vida de su hermano, sino que también garantizó que Moisés creciera con un fuerte sentido de identidad hebrea, a pesar de estar en el palacio del faraón. Miriam demostró una vez más su valentía y astucia, cualidades que la definirían a lo largo de su vida. El acto de Miriam fue un claro ejemplo de cómo la fe y la acción pueden combinarse para superar incluso las situaciones más desesperadas. Su habilidad para mantener la calma y actuar con rapidez en un momento tan tenso fue testimonio de su carácter fuerte y decidido. Este fue el primer gran acto de valentía de muchos que realizaría a lo largo de su vida. La familia de Moisés, especialmente Miriam, jugó un papel fundamental en su supervivencia y formación. La protección y la educación que recibió de su madre y su hermana sentaron las bases para su futuro papel como líder y liberador del pueblo israelita. La valentía de Miriam en su juventud fue solo el comienzo de su papel crucial en la historia de la salvación de su pueblo. El encuentro entre la hija del faraón y la cesta con Moisés marcó un punto de inflexión en la vida del niño y en la historia de Israel. Miriam, observando desde la distancia, vio cómo la princesa egipcia descubría al bebé y se compadecía de él. Con una valentía notable, Miriam se acercó y sugirió una solución que beneficiaría tanto a su familia como al niño. Éxodo 2:7. La hija del faraón, conmovida por el bebé, aceptó la propuesta de Miriam de encontrar una nodriza hebrea. Miriam corrió a buscar a su madre, quien fue contratada para cuidar de su propio hijo. Este giro de los acontecimientos no solo salvó a Moisés, sino que también le permitió crecer conociendo su herencia y fe hebrea, elementos cruciales para su futuro liderazgo. El papel de Miriam en este momento fue decisivo. No solo mostró una gran audacia al acercarse a la princesa, sino que también demostró una profunda comprensión de la situación y una habilidad para influir en los acontecimientos.
Su intervención aseguró que Moisés no solo sobreviviera, sino que también permaneciera conectado a su identidad hebrea durante sus primeros años formativos. Este acto de Miriam es un testimonio de cómo una persona puede marcar una diferencia significativa con fe, valentía y acción decidida. A través de su intervención, Miriam no solo protegió a su hermano, sino que también allanó el camino para la eventual liberación de su pueblo, demostrando que el coraje y la fe pueden cambiar el curso de la historia. El encuentro de Miriam con la hija del faraón fue un momento cargado de tensión y esperanza. Mientras la princesa se bañaba en el Nilo, descubrió la cesta con Moisés y se compadeció del bebé llorando. Miriam, que observaba de cerca, aprovechó este momento de compasión para acercarse y ofrecer su sugerencia. Éxodo 2:7. La princesa, al ver la inocencia y vulnerabilidad del bebé, accedió a la sugerencia de Miriam sin sospechar que la nodriza propuesta era la madre del niño. Este acto de compasión de la princesa y la rápida intervención de Miriam aseguraron que Moisés pudiera crecer bajo el cuidado amoroso de su madre biológica, incluso en el entorno de la corte egipcia. Este evento no solo salvó la vida de Moisés, sino que también permitió que él mantuviera una conexión vital con su herencia hebrea. La intervención de Miriam en este momento crucial subraya su capacidad para actuar con valentía y sabiduría, influenciando el curso de la historia con su coraje y fe. El encuentro con la hija del faraón fue un punto de inflexión que mostró cómo Dios puede usar a personas comunes para cumplir sus propósitos divinos. Miriam, con su intervención, no solo protegió a su hermano, sino que también preparó el camino para la futura liberación de su pueblo, demostrando una vez más que la fe y la acción pueden cambiar el destino de muchos. El papel de Miriam no terminó con la sugerencia de una nodriza hebrea. Aseguró que su hermano Moisés creciera en un entorno seguro y familiar, a pesar de estar bajo la protección del palacio del faraón. Gracias a su intervención, Moisés pudo vivir sus primeros años con su madre, absorbiendo las tradiciones y la fe de su pueblo. La madre de Moisés, como nodriza oficial, le inculcó desde temprano los valores y creencias de su herencia hebrea. Esto fue crucial para la formación de Moisés como el futuro líder que liberaría a los israelitas. Miriam, por su parte, continuó siendo una figura protectora y guía en la vida de su hermano, asegurando que él nunca olvidara sus raíces. La protección y educación que Moisés recibió en sus primeros años jugaron un papel esencial en su desarrollo. Miriam, con su valentía y sabiduría, garantizó que su hermano creciera con un fuerte sentido de identidad y misión. Este acto de cuidado y protección fue fundamental para la eventual liberación de los israelitas de la esclavitud. La historia de Miriam y su protección de Moisés es un poderoso ejemplo de cómo la fe, el coraje y la acción decidida pueden tener un impacto duradero. Su intervención no solo salvó a su hermano, sino que también preparó el camino para la redención de su pueblo, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fe pueden prevalecer. Bajo la protección de Miriam y su madre, Moisés creció en un ambiente donde la fe y las tradiciones hebreas eran fundamentales. Aunque vivía cerca del palacio del faraón, su educación inicial estuvo marcada por las enseñanzas de su familia. Miriam jugó un papel crucial en esta etapa, asegurándose de que su hermano entendiera su herencia y el sufrimiento de su pueblo. Durante estos años formativos, Miriam no solo fue una hermana, sino también una guía y mentora para Moisés. Le transmitió las historias y las promesas de Dios, fortaleciendo en él el sentido de misión y propósito que más tarde definiría su vida. La influencia de Miriam fue esencial para que Moisés creciera con un fuerte sentido de justicia y compasión por su pueblo. El entorno dual en el que Moisés creció,
entre la riqueza del palacio y la humildad de su hogar hebreo, le dio una perspectiva única. Miriam se aseguró de que, a pesar de las comodidades del palacio, Moisés nunca olvidara su verdadero origen y la difícil situación de los israelitas. Este equilibrio fue crucial para su desarrollo como líder. Miriam, con su fe y devoción, mantuvo viva la llama de la esperanza en Moisés. Su liderazgo y ejemplo de valentía inspiraron a su hermano a aceptar su destino como el liberador de Israel. La protección y guía de Miriam durante la infancia de Moisés fueron determinantes para su formación, preparándolo para los desafíos y responsabilidades que enfrentarían en el futuro. El papel de Miriam en la vida de Moisés fue más allá de ser una hermana protectora. Se convirtió en su guardiana y maestra. Desde temprana edad, ella inculcó en Moisés las tradiciones, la historia y la fe de su pueblo. Estas enseñanzas eran vitales para mantener la identidad hebrea de Moisés a pesar de su proximidad al poder egipcio. Miriam enseñó a Moisés las historias de los patriarcas, las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, y la esperanza de liberación. Su papel como educadora fue crucial para que Moisés comprendiera la profundidad de la fe y la cultura de su pueblo. Esta educación temprana fue la base sobre la cual Moisés construiría su liderazgo. Además de enseñar, Miriam también protegió a Moisés de las influencias negativas del palacio. Se aseguró de que su hermano mantuviera un fuerte sentido de identidad y propósito, incluso cuando estaba rodeado de las tentaciones y lujos de la vida egipcia. Su vigilancia constante y sus consejos sabios fueron esenciales para el desarrollo moral y espiritual de Moisés. El vínculo entre Miriam y Moisés se fortaleció a lo largo de los años. Este lazo, forjado en la fe y la resistencia, preparó a Moisés para los desafíos que vendrían. Miriam, con su liderazgo y sabiduría, fue una figura central en la formación de Moisés, asegurándose de que estuviera listo para cumplir con su destino como el liberador de Israel. El día en que Moisés dejó su hogar para dirigirse a Madián fue un momento de profundo dolor para Miriam. La despedida fue difícil, llena de silencios y lágrimas contenidas. Miriam, aunque sabía que su hermano tenía un destino mayor, no pudo evitar sentir la angustia de su partida. La casa que una vez estuvo llena de risas y canciones, ahora se sumió en la tristeza. Durante la ausencia de Moisés, Miriam asumió un rol aún más crucial dentro de su comunidad. Se convirtió en la voz de la esperanza, recordando a su pueblo las promesas divinas y los sueños de liberación. Su fe firme sirvió de faro para aquellos que dudaban y necesitaban consuelo en tiempos de oscuridad. La partida de Moisés dejó un vacío en la vida de Miriam, pero también la impulsó a fortalecer su liderazgo. Ella sabía que debía mantener viva la esperanza de su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. La separación no solo fue una prueba de su fe, sino también una oportunidad para crecer y asumir nuevas responsabilidades. Miriam, a pesar del dolor, continuó apoyando a su hermano en la distancia. Su fe inquebrantable y su liderazgo se convirtieron en pilares fundamentales para la comunidad hebrea durante la ausencia de Moisés. La separación fue un desafío, pero también un testimonio de la fortaleza y resiliencia de Miriam, quien nunca dejó de creer en el propósito divino de su hermano. Cuando Moisés huyó a Madián tras matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, la noticia llegó rápidamente a la comunidad israelita. Miriam, con el corazón pesado por la preocupación, asumió un rol aún más crucial dentro de su pueblo. Se convirtió en la líder espiritual y en el sostén emocional de los israelitas, recordándoles constantemente las promesas de Dios. Éxodo 2, 11, 15. Durante este tiempo, Miriam fortaleció su papel como profetisa.
Su conexión con lo divino se profundizó, y sus palabras y visiones guiaron a su pueblo en los momentos más oscuros. La ausencia de Moisés fue una prueba para todos, pero especialmente para Miriam, que tuvo que mantener viva la esperanza en medio de la incertidumbre. La vida en Madián de Moisés no fue fácil, pero fue necesaria para su formación y preparación como líder. Mientras tanto, Miriam en Egipto continuaba inspirando y guiando a su gente. Sus palabras de aliento y sus oraciones mantenían la fe de los israelitas fuerte, asegurando que no perdieran la esperanza en la liberación prometida. El liderazgo de Miriam durante este período fue fundamental. Su capacidad para mantener unida a la comunidad y fortalecer su fe demostró su verdadero valor como líder. Miriam no solo fue una hermana preocupada, sino también una líder espiritual que supo cómo mantener la esperanza viva, incluso en los momentos más difíciles. En la ausencia de Moisés, Miriam se convirtió en la voz de esperanza para los israelitas. Su liderazgo y fe inquebrantable fueron esenciales para mantener viva la esperanza de liberación. Recordaba a su pueblo las promesas de Dios y los animaba a mantenerse firmes en su fe, incluso cuando la situación parecía desesperada. Miriam, con su sabiduría y carisma, inspiró a su pueblo a seguir creyendo en la promesa de un futuro mejor. Organizaba oraciones y rituales que fortalecían la fe y la unidad entre los israelitas. Su capacidad para consolar y guiar a su gente en tiempos de adversidad fue un testimonio de su liderazgo y dedicación. A través de sus palabras y acciones, Miriam se convirtió en un faro de esperanza. Les recordaba a los israelitas que Dios no los había olvidado y que la liberación estaba cerca. Su fe inquebrantable servía de ejemplo, mostrando a todos que, con perseverancia y confianza en Dios, podrían superar cualquier obstáculo. El papel de Miriam como líder espiritual y voz de esperanza fue crucial durante los años de espera. Su capacidad para mantener la fe de su pueblo fuerte y unida fue fundamental para preparar a los israelitas para la eventual llegada de Moisés y su misión de liberación. Miriam demostró ser una líder excepcional, cuyo legado de fe y esperanza perduraría a lo largo de los tiempos. La noticia del regreso de Moisés desde Madián encendió un fuego de esperanza en el corazón de Miriam y de todo el pueblo israelita. Los años de espera y de sufrimiento parecían llegar a su fin, y la anticipación creció en el campamento hebreo. Cada mirada hacia el horizonte y cada susurro del viento parecían anunciar su llegada. Éxodo 4, 19, 20. Miriam, llena de emociones encontradas, se preparó para recibir a su hermano no solo como su familiar, sino como el líder ungido que traería la liberación prometida a su pueblo. Los recuerdos de su niñez y los actos de valentía que compartieron llenaban su mente mientras esperaba ansiosamente el reencuentro. El retorno de Moisés marcó el inicio de una nueva fase para los israelitas. Las historias de sus experiencias en Madián y el llamado divino que recibió fortalecieron la fe de su pueblo. Miriam, a su lado, continuó siendo una fuente de fortaleza y guía espiritual, apoyándolo en su misión divina. La llegada de Moisés no solo significó el regreso de un hermano, sino también el cumplimiento de la esperanza que Miriam había mantenido viva durante tantos años. Juntos, Moisés y Miriam se prepararon para enfrentar los desafíos que vendrían, con la convicción de que Dios estaba con ellos y que la liberación estaba cerca. En su misión de liberar a los israelitas, Moisés enfrentó la obstinación del faraón, quien se negaba a dejar ir a su pueblo. Dios envió una serie de plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior, desafiando el poder y las creencias de los egipcios. Éxodo 7:12.
Estas plagas fueron señales del poder divino y la determinación de liberar a los israelitas. Miriam, junto a su pueblo, observó cómo cada plaga afectaba a los egipcios, pero pasaba de largo a los hebreos. Desde las aguas del Nilo convertidas en sangre hasta la oscuridad que cubrió la tierra, cada plaga fortalecía la fe de los israelitas en la promesa de liberación. Miriam, como líder espiritual, ayudaba a su pueblo a entender y aceptar estos eventos como parte del plan divino. A medida que las plagas se intensificaban, el faraón continuaba endureciendo su corazón. Sin embargo, Miriam y su pueblo mantenían la esperanza, confiando en que Dios cumpliría su promesa. La última plaga, la muerte de los primogénitos, fue el golpe final que obligó al faraón a dejar ir a los israelitas. Éxodo 12, 29, 32. La fe y el liderazgo de Miriam durante estas pruebas fueron cruciales. Su capacidad para alentar a su pueblo y mantener viva la esperanza fue fundamental para enfrentar los desafíos. Junto a Moisés, se preparó para guiar a los israelitas en su éxodo de Egipto hacia la libertad prometida por Dios. La noche de la Pascua fue un momento decisivo en la historia de los israelitas. Dios instruyó a Moisés y Aarón sobre cómo proteger a su pueblo durante la última plaga. Cada familia debía sacrificar un cordero y marcar sus puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte pasara de largo y no dañara a los primogénitos hebreos. Éxodo 12, 1-13. Miriam, junto a su familia, obedeció estas instrucciones con reverencia y fe. Esa noche, mientras la oscuridad cubría Egipto y se escuchaban los lamentos por la muerte de los primogénitos, los hogares hebreos permanecieron seguros bajo la protección divina. La Pascua se convirtió en un símbolo eterno de salvación y esperanza para los israelitas. La orden de partir llegó con la aurora. El faraón, finalmente derrotado por la mano de Dios, les permitió salir de Egipto. Éxodo 12:31. Los israelitas, cargados con siglos de sueños y esperanzas, se pusieron en marcha bajo la guía de Moisés. Miriam, caminando hombro a hombro con su hermano, se preparó para enfrentar los desafíos del desierto. La noche de la Pascua no solo marcó la liberación física de los israelitas, sino también un renacimiento espiritual. Miriam, con su fe firme, lideró a las mujeres en este éxodo, alentando a quienes flaqueaban y fortaleciendo la unidad del pueblo. Su papel en esta liberación fue crucial, mostrando una vez más su liderazgo y devoción inquebrantable. El éxodo de los israelitas de Egipto fue un evento monumental, lleno de esperanza y desafíos. Bajo la guía de Moisés, el pueblo dejó atrás siglos de esclavitud, marchando hacia un futuro incierto pero prometedor. Miriam, como líder espiritual, jugó un papel esencial en mantener la moral y la fe de los israelitas durante este arduo viaje. El camino hacia la libertad no fue fácil. Los israelitas enfrentaron muchas dificultades, desde la falta de agua y alimento hasta el acoso constante del ejército egipcio. A pesar de estos obstáculos, Miriam se mantuvo firme, alentando a su pueblo a confiar en Dios y a seguir adelante con valentía y determinación. Miriam utilizó su influencia para organizar y consolar a su gente. Sus palabras de aliento y sus actos de fe ayudaron a mantener unida a la comunidad en tiempos de crisis. Su liderazgo fue fundamental para superar las pruebas del desierto y mantener viva la esperanza de alcanzar la tierra prometida. El éxodo no solo fue un acto de liberación física, sino también un viaje espiritual. Miriam, con su profunda fe y liderazgo, guió a su pueblo en este proceso de transformación. Su papel en el éxodo es un testimonio de su fortaleza y dedicación, demostrando que la verdadera liberación incluye tanto el cuerpo como el espíritu. El cruce del Mar Rojo fue uno de los momentos más milagrosos y dramáticos del éxodo. Perseguidos por el ejército del faraón,
Los israelitas se encontraron atrapados entre el mar y sus enemigos. En este momento de desesperación, Dios instruyó a Moisés a levantar su vara y dividir las aguas, creando un camino seguro para su pueblo. Éxodo 14, 21, 22. Miriam, junto con su pueblo, cruzó el mar en seco, maravillada por el poder y la protección de Dios. Las aguas se alzaron como muros a ambos lados, permitiendo a los israelitas atravesar con seguridad. Este milagro no solo salvó sus vidas, sino que también reforzó su fe en el poder y la promesa de Dios. Una vez que los israelitas llegaron a salvo al otro lado, las aguas volvieron a su cauce, destruyendo al ejército egipcio que los perseguía. Este acto final de liberación aseguró que los israelitas no solo fueran libres, sino también protegidos de sus antiguos opresores. La alegría y el alivio se extendieron por todo el campamento israelita. Miriam, llena de gratitud y júbilo, tomó su tamboril y lideró a las mujeres en una danza de victoria. Éxodo 15, 20, 21. Su canto de alabanza a Dios por la liberación resonó a través del desierto, uniendo a su pueblo en un momento de celebración y agradecimiento. Este acto de liderazgo espiritual consolidó su posición como una figura central en la comunidad israelita. Después del cruce milagroso del Mar Rojo, Miriam lideró una celebración de gratitud y alabanza. Tomando su tamboril, convocó a las mujeres de Israel para unirse a ella en una danza de victoria. Su liderazgo en este momento crucial destacó su papel no solo como líder espiritual, sino también como símbolo de esperanza y renovación. Éxodo 15, 20, 21. La canción de Miriam, un himno de alabanza a Dios, resonó a través del campamento. Cantad a Jehová porque se ha ensalzado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, proclamó, recordando a todos la magnitud del milagro que acababan de presenciar. Este canto no solo fue una expresión de gratitud, sino también una reafirmación de la fe en el poder y la misericordia de Dios. La danza de Miriam unió a las mujeres en un acto de celebración comunitaria. Este momento de alegría compartida fue esencial para fortalecer la cohesión del pueblo israelita, especialmente después de los traumas y desafíos que habían enfrentado. Miriam, con su liderazgo, mostró cómo la fe y la celebración pueden ser poderosas herramientas de resistencia y renovación. Este evento marcó un hito en la historia de los israelitas. La danza y el canto de Miriam se convirtieron en símbolos perdurables de la liberación y la esperanza. Su capacidad para inspirar y guiar a su pueblo a través de actos de fe y celebración consolidó su posición como una líder clave en la historia de Israel. El liderazgo de Miriam entre las mujeres israelitas fue fundamental para la cohesión y fortaleza del pueblo durante su travesía por el desierto. Como profetisa y líder espiritual, Miriam no solo guiaba con palabras, sino también con acciones. Su capacidad para inspirar y motivar a las mujeres fue esencial en momentos de dificultad y desánimo. Miriam organizaba reuniones y rituales donde las mujeres podían expresar sus preocupaciones, compartir sus esperanzas y fortalecer su fe. Estas reuniones no solo proporcionaban consuelo emocional, sino que también reforzaban la unidad y el sentido de comunidad entre las mujeres. La fe compartida y el apoyo mutuo fueron pilares importantes para sobrevivir las duras condiciones del desierto. El liderazgo de Miriam también se reflejaba en su capacidad para mediar en conflictos y resolver disputas. Su sabiduría y experiencia eran recursos valiosos para mantener la armonía dentro de la comunidad. Las mujeres acudían a ella en busca de consejo y guía, y su influencia ayudaba a mantener la estabilidad en tiempos de incertidumbre. Miriam, con su ejemplo de fe y coraje, inspiró a las mujeres a asumir roles activos en la vida comunitaria. Les mostró que, incluso en medio de la adversidad,
podían ser fuertes y resilientes. Su liderazgo no solo fortaleció a las mujeres, sino que también tuvo un impacto duradero en toda la comunidad israelita, demostrando la importancia de la contribución femenina en la historia de su pueblo. A lo largo del Éxodo, Miriam asumió el papel de líder espiritual y profetisa, guiando a su pueblo con visiones y palabras proféticas. Su conexión con lo divino se manifestaba en sus enseñanzas y en la forma en que inspiraba a los israelitas a mantener su fe, incluso en los momentos más oscuros del desierto. Miriam utilizaba su don profético para interpretar los acontecimientos y ofrecer orientación espiritual. Sus palabras, cargadas de sabiduría y esperanza, eran un faro para aquellos que dudaban. A través de sus visiones, Miriam ayudaba a su pueblo a comprender el propósito divino detrás de sus pruebas y a mantener la confianza en la promesa de Dios. Además de sus enseñanzas, Miriam también guiaba a su pueblo en la adoración y en los rituales sagrados. Su liderazgo espiritual incluía la organización de ceremonias que fortalecían la fe comunitaria y recordaban a los israelitas las promesas de Dios. Estos rituales eran esenciales para mantener la moral alta y la unidad del pueblo durante los largos años en el desierto. El papel de Miriam como profetisa y líder espiritual no solo la destacó como una figura clave en la historia de Israel, sino que también subrayó la importancia del liderazgo femenino en la narrativa bíblica. Su fe inquebrantable y su dedicación a guiar a su pueblo fueron fundamentales para su supervivencia y eventual éxito en alcanzar la tierra prometida. La vida en el desierto presentó numerosos desafíos para los israelitas. El clima árido, la escasez de agua y alimentos y la monotonía del maná pusieron a prueba su fe y resistencia. En este entorno hostil, el liderazgo de Miriam fue crucial para mantener la esperanza y la unidad de su pueblo. Miriam enfrentaba estos desafíos no solo brindando consuelo, sino también buscando soluciones prácticas. Su capacidad para mantener la calma y encontrar respuestas en momentos de crisis fue esencial para la supervivencia de los israelitas. Su liderazgo se caracterizaba por una mezcla de espiritualidad y pragmatismo, asegurando que su pueblo pudiera enfrentar las adversidades del desierto. Las tensiones dentro de la comunidad y la familia de Miriam también comenzaron a crecer. La constante presión y las incertidumbres del futuro pusieron a prueba la unidad del pueblo. Miriam, con su sabiduría y experiencia, trabajaba incansablemente para mediar en los conflictos y mantener la armonía. A pesar de las dificultades, Miriam nunca perdió la fe. Su ejemplo de perseverancia y fortaleza inspiró a los israelitas a seguir adelante. La vida en el desierto fue una prueba constante, pero también una oportunidad para que Miriam demostrara su liderazgo y devoción, guiando a su pueblo con esperanza y determinación hacia la tierra prometida. En un momento de debilidad y confusión, Miriam y Aarón expresaron su descontento con las decisiones de Moisés, particularmente su matrimonio con una mujer cusita. Esta murmuración no era simplemente un cuestionamiento al liderazgo de Moisés, sino un reflejo del estrés y la fatiga que pesaban sobre todos. Números 12:1. Dios escuchó sus palabras y no tardó en responder. La reprimenda divina fue directa y severa, señalando que, aunque Miriam y Aarón también tenían roles importantes, Moisés tenía una relación especial con Dios. La confrontación marcó un antes y un después en la vida de Miriam, destacando la importancia de la unidad y la obediencia a la voluntad divina. La reacción de Dios fue contundente. Miriam fue afligida con lepra, un castigo que la aisló de la comunidad. Números 12, 9, 10. Este momento de humillación y dolor fue una dura lección para Miriam y para todo el pueblo,
recordándoles las consecuencias de la desobediencia y la falta de confianza en el liderazgo elegido por Dios. Aarón, lleno de remordimiento, pidió a Moisés que intercediera por su hermana. Moisés, mostrando compasión y perdón, rogó a Dios por la sanación de Miriam. La respuesta divina fue que Miriam debía ser aislada del campamento por 7 días antes de ser aceptada nuevamente. Números 12, 13, 15. Este periodo de aislamiento fue un tiempo de reflexión y arrepentimiento, tanto para Miriam como para el pueblo. 26. El castigo divino, la lepra de Miriam. El castigo divino de Miriam, afligida con lepra, fue un momento de profunda humillación y dolor. La lepra, una enfermedad temida y malentendida, la aisló no solo físicamente de su pueblo, sino también de su papel como líder. Este castigo fue un recordatorio severo de las consecuencias de la desobediencia y la murmuración contra el liderazgo divino. Números 12, 9, 10. La reacción inmediata de la comunidad fue de consternación y miedo. Miriam, quien había sido un pilar de fe y liderazgo, se encontró de repente marginada. Este aislamiento fue una dura prueba tanto para ella como para su pueblo, que tuvo que enfrentarse a la realidad de sus acciones y las consecuencias de desafiar la voluntad divina. Durante su aislamiento, Miriam tuvo tiempo para reflexionar sobre sus acciones y el juicio de Dios. Este período de soledad fue un momento de profundo arrepentimiento y renovación espiritual. Miriam comprendió la gravedad de su error y la importancia de la obediencia y la unidad dentro de la comunidad. El castigo de Miriam también sirvió como lección para todo el pueblo de Israel. La importancia de la fe, la obediencia y la confianza en el liderazgo divino se reafirmó a través de este episodio. La lepra de Miriam fue un recordatorio de que incluso los líderes más fuertes pueden fallar, pero también pueden redimirse a través del arrepentimiento y la misericordia divina. A pesar de ser el objeto de las murmuraciones de Miriam, Moisés mostró un profundo amor fraternal y compasión, intercediendo ante Dios por su hermana. Moisés rogó a Dios que sanara a Miriam, mostrando no solo su carácter misericordioso, sino también su entendimiento de la importancia del perdón y la unidad. Números 12-13. La súplica de Moisés fue un acto de profundo amor y fe. Su intercesión no solo buscaba la sanación física de Miriam, sino también la restauración de la armonía y la unidad dentro de la comunidad israelita. Este acto mostró el corazón compasivo de Moisés y su compromiso con la reconciliación y el perdón. Dios escuchó la oración de Moisés y respondió, indicando que Miriam debía ser aislada fuera del campamento por 7 días antes de ser recibida de nuevo. Números 12, 14, 15. Este periodo de aislamiento fue tanto un tiempo de purificación para Miriam como una lección de humildad para todo el pueblo de Israel. La intercesión de Moisés y la subsecuente sanación de Miriam subrayaron la importancia del perdón y la misericordia en la vida comunitaria. Este episodio demostró que, aunque el juicio divino es severo, también hay lugar para la redención y la renovación. El amor y la compasión de Moisés fueron esenciales para la restauración de su hermana y la unidad de su pueblo. Tras 7 días de aislamiento, Miriam fue recibida de nuevo en la comunidad. Este reencuentro fue un momento de profunda significación emocional, tanto para Miriam como para los israelitas. La aceptación y el perdón que encontró en los ojos de su hermano y en los corazones de su pueblo sellaron su redención. Números 12-15. La sanación de Miriam fue tanto física como espiritual. Su experiencia de lepra y aislamiento la llevó a una renovación de su fe y comprensión de su papel dentro de la comunidad. Este tiempo de reflexión y arrepentimiento profundizó su conexión con Dios y fortaleció su liderazgo. Para la comunidad israelita, la sanación de Miriam fue un recordatorio del poder del arrepentimiento y la misericordia divina.
Este episodio fortaleció su fe y les enseñó la importancia de la obediencia, la unidad y el perdón. La restauración de Miriam fue un símbolo de la renovación y la esperanza para todo el pueblo. La vuelta de Miriam a su papel de liderazgo fue recibida con gratitud y respeto. Su experiencia de humildad y sanación la hizo aún más fuerte y compasiva como líder. Miriam continuó guiando a su pueblo con sabiduría y fe, recordándoles constantemente las lecciones aprendidas y la importancia de la unidad y la obediencia a Dios. El reencuentro de Miriam con su pueblo fue un momento de gran significado y emoción. Después de su aislamiento, Miriam fue recibida con amor y respeto, simbolizando la restauración de la unidad y la reconciliación. Su regreso fue un testimonio del poder del arrepentimiento y el perdón dentro de la comunidad israelita. Números 12:15. El amor y el apoyo de su hermano Moisés y de toda la comunidad fueron fundamentales para su sanación y restauración. Este reencuentro no solo marcó la recuperación de Miriam, sino también la renovación de la fe y la unidad del pueblo israelita. La experiencia de Miriam sirvió como una poderosa lección de humildad y redención. Miriam volvió a ocupar su lugar como líder espiritual y profetisa, continuando su misión de guiar a su pueblo. Su experiencia de humillación y sanación la hizo más fuerte y compasiva, fortaleciendo su capacidad para liderar y consolar a su comunidad en tiempos de necesidad. El reencuentro con su pueblo fue un momento de reflexión y gratitud para Miriam. Su experiencia de lepra y aislamiento la había transformado, dándole una nueva perspectiva sobre su liderazgo y su fe. Este evento reforzó su compromiso de guiar a su pueblo con humildad, sabiduría y una fe renovada en la misericordia y el poder de Dios. El legado de Miriam en la comunidad israelita es profundo y duradero. Su liderazgo, fe y valentía la convirtieron en una figura central en la historia de Israel. Desde su juventud, cuando protegió a Moisés, hasta su papel como profetisa y líder espiritual, Miriam dejó una huella imborrable en su pueblo. Miriam es recordada no solo por sus actos de valentía y fe, sino también por su capacidad para inspirar y guiar a su pueblo en los momentos más difíciles. Su liderazgo durante el Éxodo y su papel en la liberación de los israelitas son testimonios de su dedicación y compromiso con su pueblo y con Dios. Las enseñanzas y el ejemplo de Miriam continuaron inspirando a las generaciones futuras. Su historia es un recordatorio de la importancia del liderazgo femenino y de cómo la fe y el coraje pueden superar incluso las adversidades más grandes. Miriam mostró que la verdadera fuerza reside en la fe y la unidad, valores que siguen siendo relevantes hoy en día. El legado de Miriam es también un testimonio de la importancia del arrepentimiento y la misericordia. Su experiencia de humillación y redención enseñó a su pueblo el poder de la misericordia divina y la necesidad de la humildad y el perdón. La historia de Miriam sigue siendo una fuente de inspiración y guía para todos aquellos que buscan vivir una vida de fe y liderazgo. El final de la vida de Miriam llegó en Kadesh, en el desierto de Sin. La Biblia relata que Miriam murió y fue sepultada allí, marcando el final de una era significativa en la historia de Israel. Números 21. Su muerte fue un momento de luto para todo el pueblo, que había llegado a depender de su liderazgo y guía espiritual. La muerte de Miriam no solo significó la pérdida de una líder, sino también el cierre de un capítulo crucial en la travesía de los israelitas hacia la tierra prometida. Su ausencia dejó un vacío en la comunidad, recordando a todos la importancia de su contribución y el impacto de su liderazgo. Miriam fue recordada con respeto y admiración por su pueblo. Su vida y legado continuaron inspirando a los israelitas a mantener su fe y esperanza en medio de las adversidades.
Su muerte en Kadesh fue un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la necesidad de confiar en la guía divina. A pesar de su muerte, el espíritu y las enseñanzas de Miriam perduraron. Su liderazgo y ejemplo de fe siguieron vivos en las tradiciones y en la memoria de su pueblo. Miriam dejó un legado de valentía, fe y liderazgo que continuó influenciando a su comunidad mucho después de su partida. Reflexionar sobre el legado de Miriam invita a una contemplación profunda de los temas universales que resuenan a través de los tiempos. La historia de Miriam nos habla de la fe inquebrantable, el liderazgo que nace del servicio y el sacrificio, y la importancia del arrepentimiento y la misericordia. La vida de Miriam es un testimonio del poder de la fe para superar la adversidad. Su valentía y determinación la convirtieron en una líder formidable, capaz de guiar a su pueblo a través de los momentos más oscuros. Su historia demuestra que la verdadera fuerza proviene de una fe profunda y una dedicación inquebrantable a la justicia y la unidad. El legado de Miriam también subraya la importancia del liderazgo femenino en la narrativa bíblica y en la historia de Israel. Su contribución fue fundamental para la formación de la identidad y la espiritualidad de su pueblo. Miriam mostró que las mujeres tienen un papel crucial en la guía y la inspiración de sus comunidades. Finalmente, la historia de Miriam nos enseña sobre la naturaleza del arrepentimiento y la misericordia. Su experiencia de humillación y redención es un poderoso recordatorio de que todos pueden fallar, pero también pueden ser redimidos a través del arrepentimiento sincero y la gracia divina. El legado de Miriam sigue siendo una fuente de inspiración y guía, invitándonos a vivir con fe, coraje y compasión. El papel de Miriam y de las mujeres en las historias bíblicas resalta la trascendencia de su contribución en la narrativa espiritual y cultural de su comunidad. Miriam, con su liderazgo y fe, mostró que las mujeres pueden ser líderes poderosas y fuentes de inspiración en momentos de crisis. En la figura de Miriam vemos la afirmación de la relevancia y el poder de las mujeres en la formación de la historia y la fe de Israel. Su historia sigue siendo relevante hoy en día, sirviendo como un recordatorio del potencial que cada persona tiene para influir en su mundo, sin importar los obstáculos. Las lecciones aprendidas de la vida de Miriam nos enseñan sobre la resistencia ante la injusticia, la importancia de la comunidad y la fe y el poder del perdón. Aplicar estas lecciones en la vida moderna significa abogar por la justicia, construir relaciones basadas en la empatía y el respeto mutuo, y encontrar la fuerza para perdonar y buscar la reconciliación. Reflexionar sobre la naturaleza épica de la historia de Miriam nos recuerda la capacidad de estas narrativas para inspirar y enseñar. La vida de Miriam, con sus altibajos, sus triunfos y sus pruebas, es un recordatorio de que dentro de cada historia humana hay una chispa divina, una oportunidad para aprender y crecer. Su legado nos invita a todos a buscar nuestra propia canción de liberación. El firmamento adoptaba tonos de naranja y rosa al despuntar el sol en el horizonte. Era una mañana extraordinaria en Jerusalén, específicamente en el Monte Calvario, donde se desarrollaba un suceso que marcaría un hito crucial en la historia. La cruz, símbolo de tortura y vergüenza, se alzaba durante uno de los episodios más trascendentales para la humanidad. La multitud que se congregaba generaba una atmósfera de anticipación y miedo. Hombres, mujeres y niños llevados por la curiosidad o la fe, y muchos por el flujo de acontecimientos, se colocaban para atestiguar lo que estaba por acontecer. Era imposible ignorar la presencia del destino en aquel lugar. La crucifixión era una práctica común en el Imperio Romano, sin embargo, este día era especial. Algo en el aire, tal vez un susurro del viento o un cambio leve en la luz,
señalaba que lo inminente no era solo la ejecución de una persona, sino un evento cargado de significado divino. Al pie de la cruz, el centurión romano, encargado de la ejecución, permanecía estoico, con una expresión que escondía su turbación interna. Aunque habituado a la brutalidad de las crucifixiones, ese día experimentaba una perturbación inusual, como si intuyera que estaba a punto de ser parte de algo monumental. Y entonces ocurrió algo celestial. ¿Qué experimentó el centurión? ¿Será que nuestro amado Señor se manifestó en ese instante y tocó al soldado? Hay numerosos enigmas sobre este relato que rara vez se indagan. Muchos ignoran lo que transcurrió ese día, que fue transformador para toda la humanidad. No dejes de compartir esta historia en WhatsApp o incluso en Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a tantos como podamos. Así nosotros también seremos bendecidos, al igual que aquellos a nuestro alrededor. Volviendo al tema central, los legionarios romanos operaban con precisión militar, preparando todo para la crucifixión. El eco de los martillos clavando los clavos vibraba en el ambiente. Una siniestra melodía que anticipaba la próxima agonía del condenado. Cada impacto recordaba el terrible destino que esperaba a Jesús, aquel cuya figura había atraído a algunos y enfurecido a otros. El centurión supervisaba cada aspecto, asegurándose de que todo se llevara a cabo según lo previsto. Su imponente presencia, ataviada con la armadura típica de un oficial romano, demostraba su autoridad y su habilidad para ejecutar órdenes con firmeza. Sin embargo, internamente batallaba un conflicto entre su obligación y el misterioso atractivo que sentía hacia el hombre que iban a crucificar. Jesús, en contraste, era un reflejo de serenidad en medio del tumulto. Aunque rodeado de guardias y enfrentando una muerte cruel y humillante, mantenía una calma que contrastaba marcadamente con el caos que lo rodeaba. Su mirada, llena de compasión y resolución, trascendía las circunstancias del momento. Mientras los soldados finalizaban de acondicionar el lugar, el público comenzaba a murmurar entre sí. Las emociones oscilaban entre la indignación y la devoción, creando un ambiente tenso y expectante. Cuando Jesús fue elevado en la cruz, el ambiente se transformó radicalmente. Un terremoto inesperado sacudía el suelo, como si la misma tierra rechazara el acto de violencia cometido sobre ella. La multitud alrededor del Calvario comenzó a gritar y a arrodillarse, atemorizados y asombrados por la magnitud del fenómeno. El sol, que había brillado con fuerza en las primeras horas, de repente se ensombreció, lanzando una sombra ominosa sobre la tierra. Este oscurecimiento no solo añadió dramatismo al evento, sino que también fue interpretado por muchos como un signo divino, una manifestación del disgusto celestial ante la crucifixión de quien muchos consideraban un profeta, un maestro, o incluso el Hijo de Dios. El centurión, acostumbrado a la guerra y a la sangre derramada, encontraba estos eventos particularmente perturbadores. Nunca antes había presenciado fenómenos naturales que coincidieran con una ejecución. Este cúmulo de eventos extraordinarios solo reforzaba su percepción de que estaba presenciando algo mucho más significativo que la mera muerte de un criminal común. Entre el estruendo del terremoto y la oscuridad que envolvía el escenario, las rocas se resquebrajaban y los gritos de terror y asombro de la multitud llenaban el aire. Todo parecía converger en un clímax de intensidad emocional y espiritual que dejaría una huella indeleble en todos los presentes. El centurión, un hombre moldeado en la disciplina y rigurosidad del ejército romano, enfrentaba ese día un desafío sin precedentes. A pesar de haber presenciado numerosas ejecuciones, ninguna había resonado tan profundamente en su ser como esta.
Al observar a Jesús, su conducta serena y digna comenzaba a perturbarlo profundamente. Como oficial romano, su responsabilidad era asegurar que la ejecución se llevara a cabo sin contratiempos. Pero a medida que se manifestaban sucesos sobrenaturales, su corazón estaba dividido entre la obediencia a sus órdenes y un creciente sentimiento de temor reverencial. Claramente, este no era un hombre ordinario, y el centurión empezaba a cuestionar las razones de su condena. La autoridad del centurión sobre sus subordinados era incuestionable. Sin embargo, en esos momentos, sus propias certezas empezaban a tambalear. ¿Estaba procediendo de manera correcta? ¿Cómo interpretar la oscuridad solar y los terremotos? Estas dudas lo asediaban mientras intentaba proyectar una imagen de control y determinación ante sus soldados.